Marta Llanos, bienvenida, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? gracias. Muy bien, la verdad. Con ganas, a ver qué me preguntas, a ver si te sé responder a todo. Bueno, a ver, es verdad que esta conversación, como ya te dije, es de chill y para conocerte. O sea, no va a haber preguntas de qué opinas de la No, situación de no, no. A España, ver, tú porque no dime, es... si quieres que opine, yo opino sin problema, también te lo No, digo. claro, claro, claro. O sea, hablaremos de todo, pero principalmente para conocerte, ¿no? A través de la conversación que creo que puede estar muy, muy interesante. Claro, antes, mira, hay gente también que viene de tu parte, dice esa Marta. Claro, al final a la hora de definirte un poco lo que has hecho, el background que tienes, es bastante diverso, ¿no? Es decir, hablamos Ujú, periodista, ujú, creativa, me gusta mucho como adjetivo y como profesión porque realmente converge un poco todo lo que has hecho, también ujú. mucha producción audiovisual, creadora de contenido. ¿Cómo te definirías tú a una persona que no te conoce de nada y que te está viendo ahora por primera vez? Claro, en el terreno laboral profesional, digamos que yo he acabado cayendo más en el mundo de la publicidad. Y dentro de la publicidad es un campo bastante grande porque puede ir desde la producción de un spot audiovisual hasta hacer campañas de marketing, ¿no? Por tanto, yo estoy más en el sector creativo de la publicidad. Pero mi parte más de periodista, digamos que no está dentro de mi entorno laboral que me da ingresos, sino que lo hago más como por hobby, por concienciación, por voluntad propia, ¿no? No Ujú. porque quiera ingresar por ello, sino porque creo que hay muchas cosas buenas que se pueden hacer a partir de las redes. Ingreses o no, independientemente de eso, creo que es importante que haya gente creando contenido sobre ciertos temas. Claro, la conciencia social, ¿no? Que es tan importante en redes sociales porque muchas veces lo hemos comentado por aquí, lo hemos hablado. Yo tengo la sensación de que las redes cada vez van a peor. Es decir, hay un público cada vez más joven y yo lo veo más extremo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. De querer seguir a la maraña del resto de la sociedad y eso lleva a generar nubes de odio, de toxicidad que a veces son intratables. Claro, la cosa es que yo creo que el mundo online es tan grande que a veces abarcarlo y Ya. regularlo es difícil y cosas que tú podrías regular como que alguien por la calle te enseñe sus genitales y que tú lo puedas denunciar fácilmente en una comisaría o un policía si lo ve por la calle, esto sí pasa en el terreno online o digital, es mucho más difícil de perseguirlo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente los discursos de odio se pueden propagar, además gracias a las fake news, a la Ujú. inteligencia artificial, es mucho más fácil manipular a la gente para que crea lo que tú quieres que crean. Y por tanto creo que el generar este tipo de contenido para que la gente pueda tener más construido el sentido crítico, para juzgar qué es real y qué no, o qué es odio y qué Claro. no, creo que también es importante, sí. Claro, mira, tú hablabas antes de que en la faceta profesional estás mucho más metida ahora en lo que es el terreno de la publicidad, del marketing, etcétera. Mira, preguntan si haciendo anuncios o en otra faceta, más, digamos, del día a día o sí. Bueno, yo en mi agencia de publicidad, lo bueno es que hacemos como un poco el 360, ¿no? Ujú, Alguien que se quiere publicitar puede querer hacerlo por TikTok, entonces le ayudamos con TikTok en la generación de contenido, o puede querer hacer campañas online y por tanto que le podamos asesorar a nivel de Facebook Ads, qué tipo de ujú. anuncio puede ir, a qué target, digamos, de edad sociodemográfico puede acceder a la hora de publicitar sus anuncios, o incluso el caso de muchas empresas que nos vienen y nos dicen lo que sería conocido como un briefing, que básicamente es como una serie de instrucciones que te da la marca, ¿no? Que tengo este producto, que tiene estas características, quiero llegar a este público, ¿qué tipo de anuncio harías? Y Ujú. yo como creativa cojo ese briefing y digo, pues mira, depende de los recursos que tengamos, es decir, del dinero que tú a mí me Ya. puedas proporcionar, te puedo hacer un anuncio que puede ir desde algo muy protocolario, como sería un anuncio farmacéutico, que tú tienes una serie de datos súper bien definidos, hasta un storytelling, ¿no? De intentar apelar a la emoción y que mediante una historia bonita el espectador diga, ostras, qué chulo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué producto es? Y de esta manera, gracias a la publicidad, podemos emocionar. Hemos visto mil anuncios de Campo Frío de la lotería, que ya es sello de la casa, ¿no? Sabes Claro. que cada Ujú. año va a haber un anuncio chulo, chulo, y esto ayuda también a la marca a generar este sello de, es que hacen anuncios guays. Claro, es muy interesante, Marta, porque tú realmente, o sea, a nivel, digamos, académico, estudiaste periodismo, ¿no? Sí. Digamos que empezaste en esa maravillosa rama de las letras y de las humanidades, pero, o sea, ¿cómo ha sido tu tránsito hasta terminar en la parte creativa? Porque entiendo que también esta irrupción desde hace casi 10 años, ¿no? De las redes sociales, también Mm. evidentemente te tiró mucho, ¿no? Porque claro, alguien puede decir, hostia, periodismo cada vez se acerca más, pero es verdad que son ramas diferentes, o sea,
no todo el Sí. mundo que hace periodismo vale para marketing o para publicidad o para No, ideas creativas, ni no. mucho menos. No, por supuesto que no. Básicamente porque digamos que yo me acuerdo de cuando hacíamos ética de periodismo, Sí, ¿no? Al final, el periodismo es mostrar unos datos objetivos de una realidad. Entonces, ya que la gente que te está viendo, que lo interprete, ¿no? O sea, sí. básicamente el periodismo es tú das una noticia y ahí lo dejas. Cada uno que saque sus conclusiones. En cambio, la publicidad es todo lo contrario. Ujú. Tiene que ser persuasiva, tiene que ser subjetiva y convencer, ¿no? Al espectador de que tu producto es el mejor. Entonces, yo sabía que dedicarme a la comunicación me quería dedicar. Me metí al periodismo porque siempre he tenido como esta sensibilidad, esta Sí. inquietud por todo lo que es el tema social, cultural y político, pero me di cuenta de que pues a día de hoy los medios de comunicación están muy sujetos a una línea editorial, a una financiación que viene por un clic. Entonces, nunca verás un medio que sea del todo 100% independiente. Ujú. A día de hoy, al menos los grandes medios, es muy difícil que no sigan una línea editorial y a mí eso me desencantó un poco, ¿no? El ver que un periodismo real y objetivo era muy difícil. Entonces llegó la pandemia y yo me vi y dije, uy, difícil entrar en un medio si yo no Sí. estaba ya antes. Y entonces me hice autónoma y empecé a llevar las redes sociales de algunas empresas. Y ya vi que esa parte de la comunicación daba más rienda suelta a la creatividad, porque al final tú como periodista no puedes inventarte cosas que no han sucedido, ¿no? En cambio, tú como creativa sí que puedes poner parte de tu imaginación para hacer algo guay. Y entonces yo empecé a llevar redes sociales, se me dio más o menos bien, tenía pues mis ciertos clientes, hasta que llegó un punto que ya empecé a llevar la comunicación de, por ejemplo, una escuela de Barcelona, pero eso se me hacía aburrido porque era muy institucional. Y un día, pues empecé a hacer un posgrado de Ujú. un guión Claro. que iba aplicado a radio y televisión y que efectivamente también se podía aplicar al mundo publicitario, porque al final te enseñan a contar historias, ya sea pues a manera audiovisual o sabiendo desarrollar bien los personajes o sabiendo cómo optimizan la producción. Y entonces por LinkedIn mi actual jefe vio un poco el trabajo que yo había hecho también en mis redes sociales, vio mi formación, me entrevistó y de repente di el salto a estar en una agencia de comunicación y no hacer absolutamente nada, no tiene nada que ver con el periodismo para lo que me formé, pero pues dado a que pude hacer este posgrado y que siempre he tenido inquietud por cómo el mundo audiovisual y todo, y al final también esta parte también más comercial de la agencia de comunicación, pues he acabado en la publicidad así. Claro, eso me parece muy interesante porque realmente yo también he estudiado tanto periodismo como comunicación, ¿no? Y en mi clase pues había muchas personas que a lo mejor empezaron en periodismo con una idea distinta, ¿no? De, hostia, estar en la calle, cubrir esto, lo otro, emoción, adrenalina, y luego se han desencantado completamente y han terminado eso, en el mundo de la cultura, a lo mejor de la comunicación institucional, que es verdad que si consigues entrar está muy bien pagada, ese tipo de cosas. Es también positivo hoy en día, ¿no? De que dices, mira, a lo mejor no te has formado en eso. Es decir, a lo mejor en la carrera de periodismo, claro, has dado ética internacional, escritura y todo esto. A lo mejor no te sirve nada, pero despierta inquietudes. O al menos sabes a lo que no te quieres dedicar, ¿no? Como un poco fue en tu caso, aunque también la deriva profesional te llevó a ello. Sí, es que básicamente el periodismo es tan amplio. Ya. O sea, el periodismo puede ir desde la política hasta la cultura. Hacer una crónica Sí, de un total. evento cultural no deja de ser periodismo, porque también sigues cubriendo una información, sigues como esa necesidad que se ha generado en la audiencia, la sigues cubriendo, sigues también dando información que puede ser útil a gente que no puede estar en ese lugar en ese momento. Por tanto, el periodismo no creo que haya mejor o peor, simplemente cubre diversas necesidades, desde la política, la cultural, la sociedad, y claro, puede ser como muy amplio. Yo ya me di cuenta qué tipo de periodismo, por ejemplo, me parece súper interesante el periodismo de guerra, me Ujú. parece súper admirable quién es capaz de irse tantos kilómetros lejos de su zona de confort y cubrir, sobre todo en un sitio que tiene tanta peligrosidad, pero yo ya sabía, por ejemplo, que ese periodismo yo no me quería dedicar, porque además de que no tiene nada que ver con mis inquietudes más creativas y audiovisuales, es que es un periodismo duro. Entonces, yo creo que periodismo también te ayuda a la hora de saber en qué rama, Ujú. digamos, quieres tener esa mención o esa especialidad. Y hay mucha gente que estando en periodismo se da cuenta que a lo mejor no están hechos Ya. para eso, pero quieren seguir en el mundo de la comunicación y acaban decantándose por el marketing. Sí, sobre todo porque a día de hoy
pues hay ciertas ramas que justamente por el interés que suscitan generan más dinero que otras. Y eso es algo que quien ha hecho periodismo tiene que valorarlo luego en su entorno profesional. Claro, y luego también partimos de que a los 18 años es una edad muy pronta como para decidir tu futuro y tu vida, que eso siempre lo comentamos cada vez, pero yo creo que con el auge de las redes sociales, ¿no? Y de que la gente, los jóvenes empiezan antes a hacer cosas, lo veo más claro aún, de con 18 no puedes decir, joder, voy a ser periodista, voy a ser... O sea, es una cosa a los 21, a los 22, pues que a los 18 realmente estás por hacerte y lo más lógico es que no te guste lo que decidas estudiar. Salvo que tengas una vocación impresionante y ya te condenes, para bien o para mal, de por vida, pero es que es muy pronto para decidir. Sí, es que además hay mucha idealización, ¿no? Hay mucha Sí. gente que tiene hambre de fama, que yo creo que nos puede pasar a todos, Ujú. ¿no? Todo el mundo quiere ser reconocido en su entorno laboral y quien diga que no ha hecho periodismo porque le gustaría estar delante de una Claro, cámara es porque al igual quiere estar escribiendo las historias detrás, pero quiere tener cierto reconocimiento, ¿no? Entonces, yo he podido ver en mi carrera como hay mucha gente súper envalentonada para ir y comerse la cámara, al mismo tiempo que hay gente que llega y dice, uff, esto no es para mí. exacto, Y es sí, sí. perfectamente legítimo que el primer año de carrera, como ya pasó en mi generación de los que nos metimos en periodismo en mi año, muchos llegaba la hora de hacer televisión y veías que lo pasaban mal, pero porque a lo mejor se lo pasaban mucho mejor haciendo radio, ¿eh? Claro, O sí, sí. sea, pero sí, a tu pregunta sí que veo como que es muy difícil a una temprana edad saber qué te gusta, sobre todo si en tu colegio no te han dado ningún tipo de herramienta, ¿no? Para saber si realmente te puede gustar. En plan, bueno, puedes hacer en castellano o en catalán, sí que es verdad que puedes hacer tus redacciones, o en inglés tus opinion essays, ¿no? Que ahí ya Claro. se puede ver muchas veces quién tiene más madera o más herramientas para explicar cosas. Pero de ahí a ser periodista, a saber contrastar información, a saber tener fuentes, a hacer una red de contactos, ostras, es que a veces ya no es lo bueno que seas, es también del sitio del que partas. Es que igual te has criado en una familia de periodistas que ya de por sí te pueden catapultar a que te Claro. conozca más Ujú. gente o a que tengas una red de contactos más amplia o que hagas unas prácticas en un sitio para que te conozca más gente que no en otro al final que estés mucho más encorsetado. Sí, empezar a los 18 y saber clarísimo que quieres dedicarte al campo del periodismo. Sobre todo yo me acuerdo que cuando yo hice en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hice periodismo, pero si querías hacerlo en la Pompeu de Barcelona, te obligaban a no solo coger periodismo, te obligaban a hacer un doble grado de periodismo y política Hostia. o Ujú, periodismo y derecho o periodismo y artes, y no sé si había alguna más, ujú. pero ya te obligaban no solo a saber si querías hacer periodismo, sino a qué tipo de periodismo querías encasillarte. Y, ostras, creo que es difícil que a esa edad lo sepas, la verdad. Sí, y lo que has comentado también es muy importante, ¿no? El tema de las familias, el tema de que si evidentemente tú quieres dedicarte al periodismo y ya partes con madrinas o con padrinos, pues va a ser mucho más sencillo, es evidente. Alguien lo llamará enchufismo, otro dirá, hombre, tendrás que valer para mantenerte en el tiempo, también es cierto, pero es una profesión que funciona a través del boca a boca y de los contactos, porque es muy difícil desde cero. Mira, ahora vuelvo con tu historia, pero comentabas que en tu clase había gente a la que la cámara no le caía especialmente bien. Entiendo que tu caso no era, ¿no? Porque tú otra cosa no, pero desparpajo ante una cámara no te falta, ¿eh? Ah, muchas gracias. Eso se construye, esto no nace un día de Bueno, bueno, repente. pero tú en la carrera yo creo que no, ¿no? No, a mí las cámaras siempre me Ya, han gustado, la verdad. O sea, no se sé. nota, se nota. No sé si es narcisismo, no sé si es pero sí, la cámara supongo que también porque como hemos nacido en una generación que somos los primeros que dimos el salto, por ejemplo, yo en mi adolescencia aún no teníamos móviles Claro, como lo tienen ahora mis hermanos pequeños. Entonces, yo creo que esa novedad a mí me caló y el ver que se podía generar contenido tú con una cámara me gustó mucho porque vi que podía dar lugar a crear historias, sobre todo de entretener. Yo creo que el periodismo siempre me ha gustado cuando ha ido de la mano del entretenimiento. claro, sí, Y sí. de hecho mi posgrado no iba tanto referido a escritura creativa en sí, sino a hacer una escritura que además fuera atractiva. Y yo creo que perdón, en la carrera ya siempre que teníamos asignaturas de cámara, de radio, de una comunicación mucho más coloquial y del tú a tú que no la prensa escrita, siempre me ha llamado más la atención. Al igual que podías ver gente que se desarrollaba súper a gusto en un medio escrito, que a Claro. mí igual me podía llamar menos la atención que el audiovisual, ¿no? Al final no hay ni uno que sea mejor y peor, es el que tú te sientas más cómodo.
Claro, tú también es verdad que eres del 97, o sea, eres bastante joven y entiendo que en tu crecimiento, ¿no? Era la generación, a lo mejor, no sé, Disney Channel, Justo, justo. mucho, ¿no? Sí, sí, yo era Ah, la sí. generación Hannah Montana, Efe High School Musical, Los todo, todo Jonas Brothers, los Magos de Waverly Place, que por cierto ahora vuelven. O sea, eso. tú sí, 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 están grabando Sí, el sí, el reencuentro como yo todo eso pec, que le digan, ¿no? Todo eso cla pec. y eso también digamos que te ha influido un poco, ¿no? Digamos en tu gusto por la cámara y porque has crecido con otros inputs, que eso al final es normal con generaciones anteriores. 100%. O sea, claro, es que esto lo ves clarísimo y también lo ves en las generaciones que vienen, justo se ven mucho más familiarizadas por la cámara, Hombre, porque igual mi generación cuando queríamos chismosear con los de la clase lo hacíamos por Messenger, que no ya. dejaba de ser escrito. Yo ahora veo a mis hermanos pequeños que están todo el día haciendo videollamadas. Claro, ¿cómo no van a estar familiarizados con este medio? Yo a su edad no tenía TikTok. Ya. Ellos ahora pueden hacer vídeos, hacer trends y lo que quieran. Pues sí, pues yo creo que si a mí ya me caló este tipo de comunicación, la que viene va a ser como nosotros multiplicado por 1000. Pero es un peligro también, ¿eh? Tener TikTok con 10 años, a mí me porque Messenger al menos lo más troll que eran los zumbidos y cuando rompías la pantalla y todo esto era gracioso. Pero ahora TikTok, chavales con 10 años, que a veces yo veo en las puertas de los colegios, digo: "Mare meva", ¿no? O sea, No, y lo que decíamos, ¿no? Al final están en una edad que, quieras o no, su sentido crítico aún no está formado. no, no, no. Pero no es ellos, ¿eh? Yo a su edad tampoco tenía un sentido crítico formado, porque básicamente no has madurado en muchos No. aspectos de la Hasta los vida. 20, o sea, es normal. Claro, entonces, ¿qué le hace? Un público más susceptible a ser manipulado. Por eso es un peligro que el hecho de que ellos puedan acceder a las redes sociales y que estas redes sociales no estén reguladas como deberían, pues genera el peligro de extremismos, de radicalización. Y yo, por ejemplo, a mis hermanos pequeños yo los tengo vigilados de cerca. A ver qué ven. Como, vamos a tener una conversación tú y yo, a ver qué estás viendo y qué está bien y qué no. Un examen de algoritmo, le pides el móvil y vas tirando hacia arriba a ver qué A te ver sale en el quién sale. algoritmo, ¿no? Exacto. Si no está dentro de gatos, fútbol, música, cuidado, ¿eh? Literalmente acabas de definir mi Sí, TikTok. Mi TikTok es eso. Cosas de música, Operación Triunfo y ya. covers, gatitos monos haciendo memes y también de deporte, que también me gusta el deporte. Pues eso es literalmente mi TikTok. Y a veces recetas de cocina también. Sí. Bueno, si eso está dentro del algoritmo, está bien, pero claro, el otro día leí una noticia, no sé qué te parecerá. Entiendo que bien, pero en parte te afecta porque tu trabajo profesional ahora te afecta. El otro día leía que el gobierno iba a hacer o que estaba iniciando un proyecto, ¿no? Para limitar precisamente el acceso a ciertas aplicaciones a los usuarios que no lleguen a la edad mínima. Por ejemplo, redes Sí. sociales, el tema de los 14 años, o páginas más 18 para los chavales menores de edad, y lo iban a hacer a través de un certificado, unido al DNI y todo esto. ¿Qué te parece? Porque es verdad que tú puedes decir, hombre, es una buena medida, o sea, evidentemente hay chavales que con 10 años no deberían acceder a TikTok, pero también hay gente que puede verlo como, y si se han criado con eso, van a perder una parte a lo mejor de sus interacciones sociales o de moverse en el mundo o un atraso, no sé, ¿qué opinas? Yo opino que tengo una opinión un poco boomer Sí, en este aspecto. Pero boomer, pero sustentada con un en rigor datos. científico. Sí, Quiero decirte, TikTok, especialmente TikTok, sí. es una plataforma que genera adicción. Ujú, ¿Por qué? La población que ve TikTok está sobreestimulada. Constantemente tiene contenido que puede, haciendo simplemente así, pasarlo. Esto hace que su índice de concentración se limite muchísimo. Y no hablo de ellos en tercera persona. Yo puedo notar como al estar mucho tiempo con TikTok, me cuesta incluso ver una película larga sin tener la tentación de coger el móvil y tener esos estímulos. total, sí, sí. Entonces, yo de pequeña me he aburrido tanto que gracias a ese aburrimiento he generado maneras de entretenerme, ¿no? Y esto ha estimulado mi cerebro para que genere conexiones, para que consiga desaburrirse, Sí. digamos. Y gracias a esto he podido tener inquietudes como la música. Yo, gracias a haberme aburrido mucho, he aprendido a tocar instrumentos, he aprendido a cantar, he aprendido a escribir incluso. Yo es que me aburría tanto a dibujar. Entonces, que un niño no se aburra es peligroso, porque entonces no tiene estímulos para tener inquietudes. Porque si está constantemente bombardeado por un contenido que ni ha generado él,
ni le genera ningún tipo de atractivo más allá de quedarse estirado, más allá de todo lo que conlleva de sedentarismo, el estar constantemente viendo pantallas, no ejercitas el cerebro. O sea, está súper demostrado incluso, es que vi un documental y me pareció súper interesante, que TikTok genera adicción porque cuando tú recibes notificaciones, segregas un tipo de dopamina que cuando no la tienes, es como cuando quien Ya, se droga con cocaína, ¿no? Tiene un mono de volverla a necesitar. Entonces, esto hace que estés más enganchado porque necesitas volver a segregar eso, necesitas volver a tener esa droga que a ti te genere felicidad. Entonces, es como quien fuma tabaco. Tú puedes creer que lo tienes todo controlado, pero en el momento en el cual se te desinstala la aplicación, ay, que me la he desinstalado. Miras el móvil, ay, a ver qué. Claro, cuando no puedes estar sin él, es un problema. Entonces, yo sé que la generación que viene ahora, cuando su entretenimiento en el patio es estar con el móvil, porque mis hermanos me lo cuentan, que los profesores le tienen que echar bronca. Mi generación, cuando estábamos en el patio, jugábamos ya. a básquet, a fútbol y sociabilizábamos. Te dan herramientas de cara al tú a tú, no solo detrás de una pantalla. Está también demostradísimo que todos estamos mucho más tranquilos delante de una pantalla porque no hay nadie que nos juzgue en ese momento detrás. Ya. Pero luego cuando tienes que hacer una presentación delante de un grupo o sociabilizar con gente, no tienes los mismos códigos que tienes detrás de una pantalla. Por tanto, sí, veo bien que se limite porque veo que es la única manera de crear un cambio de que no sigamos esta, en esta droga. Y a todo esto lo digo, me incluyo. O sea, a mí a veces me da miedo, siempre pongo la excusa de, bueno, es que como me dedico al mundo del marketing y de la comunicación, tengo Sí. muchas horas en el móvil de visualización. Pero, ostras, si nos pusiéramos a hacer cuentas de la cantidad de horas que pasamos con la pantalla y no en el mundo real, siendo presentes y prestando atención a la persona que tenemos delante, es fuerte. Sí, no sé cómo se podría limitar de otra manera que no fuera a la fuerza. Sí, de hecho yo recuerdo que la Comisión Europea también planteó hacer las interfaces menos atractivas, que eso es una propuesta que me pareció muy llamativa, ¿no? Menos, para generar menos adicción, aunque bueno, no sé si realmente eso tendría mucho efecto. Pero, por ejemplo, hablabas del tema de que incluso te afecta a ti, ¿no? Personalmente, etcétera. Pero también me hablabas que tú de pequeña socializabas. Claro, como todos, ¿no? Cuando al final no tenemos tantos inputs, pues al final tienes que aburrirte y desaburrirte, jugar con tus compañeros o mirar las musarañas. ¿Cómo eras tú de pequeña? O sea, tú naces en el 97, catalana. Sí, Si hubiéramos puesto sí. una cámara en tu casa, ¿qué hubiéramos visto? ¿Mm? Pues mira, yo tengo que decir que yo he evolucionado mucho a lo largo de mi vida. O Ujú, sea, yo he tenido épocas de ser muy insegura y de hecho el hecho de que yo cree tanto contenido relacionado con el feminismo es también una especie de venganza, ujú. porque contra la sociedad, digamos, yo me he dado cuenta que la sociedad patriarcal en la que vivo me ha generado tantas inseguridades con mi cuerpo, con mi valía, con el síndrome del impostor de pensar que nunca voy a ser lo suficientemente buena, del no ser escuchada, del ser menospreciada por el simple hecho de ser, por decirte algo, yo jugaba baloncesto, ¿vale? Y muchas veces en verano, por ejemplo, yo iba a jugar a canchas y yo veía que yo tenía más nivel que muchos niños que habían, básicamente porque 4 días de mi semana era jugar a Claro. baloncesto. Yo desde los 8 años jugaba a baloncesto. Y yo veía que cuando un niño me tenía que defender, se reían de mí, como: "Ay, ¿esta qué hace aquí jugando?". Entonces, me he sentido a veces, tantas veces, insegura de una manera injustificada, que a mí mi infancia me ha hecho ser muy insegura, pero con mi cuerpo, con mi personalidad, por el pensar que no voy a ser válida, por el pensar incluso que se van a reír de mí, cuando nunca me han hecho bullying, ¿eh? Pero yo creo que muchas veces la infancia y la adolescencia puede ser perjudicial para muchas personas por este altibajo, sobre todo también por las hormonas que están revolucionadas cuando te viene la menstruación, pero yo he sido una chica muy insegura. Y yo creo que el despertarme, el darme cuenta de cómo de mal me he hablado a mí misma y cómo de insegura he sido en muchos momentos de mi vida, me ayudó y me impulsó en parte a crear contenido. El decirme a mí misma que sí, que lo podía hacer y que tenía las herramientas para que mucha gente se diera cuenta de que también podía creer en sí misma, porque gran parte de que haya tantas inseguridades es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, hubo un momento que yo creo que fue en la universidad cuando desperté
me di cuenta que mi valor no dependía de lo que pensara la gente de mí, sino que también podía valer en lo que yo pensara de mí misma y no tanto en proyectarme en mis inseguridades constantemente. Y fue ahí donde me volví una persona más segura de mí misma. Pero si me preguntas ahora mismo cómo era yo de pequeña, es una niña que le gustaría estar más en el segundo plano que no de protagonista. Y Ujú. ahora, en el momento en el que me di cuenta de que estaba perdiendo muchos momentos de felicidad por intentar esconderme de esta manera, es cuando cambió radicalmente mi personalidad, la verdad. Claro, y esa personalidad de los primeros años, entiendo que a lo mejor le tiraba más algo como la música, ¿no? Pregunto, ¿desde el desconocimiento o ya el periodismo era ¿El desde qué? Repite, pequeño? espera, que estoy perdiendo un poco de. No, no, Espera un que momento, ¿eh? sí. Creo que estoy perdiendo la conexión. Espera, ¿me Vale, escuchas? ¿ahora me escuchas? Sí, 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 te Sí, escucho. ¿Tú me escuchas? ¿tú me escuchas a mí? Sí, perfecto. Vale, Me repíteme la pregunta porque me he perdido. pero, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Que digo que, en esos primeros años, ¿a qué te querías dedicar? O sea, ¿tirabas más por esa labor de comunicación o a pesar de tu inseguridad? Claro, ahora ya viendo la cara, astronauta, granjera, No, o vende una persona me dijo arroz con leche. Por eso te digo que el listón está alto. Una persona quiso ser arroz con leche de pequeño, por lo tanto, cualquier cosa que me digas me va a parecer bien. bueno, mi sueño frustrado Sí. siempre fue el de ser cantante, porque Ajá. yo con 4 años ya vi OT1 Ya, y dije: claro. "Yo quiero ser esos". Entonces, el mundo de la música siempre me ha gustado, entonces yo en el cole siempre me apunté a hacer canto, estaba en el coro, en el cole me pedían muchas veces, porque yo estaba en un colegio cristiano, y Ujú. entonces me pedían para que cantara en la iglesia, o cuando habían graduaciones me pedían si podía cantar en el teatro. O sea, a mí el mundo de la música siempre me ha gustado mucho. Y empecé cuando llegó la universidad a tocar un ukelele, a tocar la guitarra, entonces mi sueño siempre había sido el ser cantante. Pero mi padre me lo quitó de la cabeza bastante rápido. Me dijo como: "Hija, tú primero haz algo". Bueno, ya sabemos, ¿no? La generación de Sí, nuestros padres también vienen de un mundo que laboralmente prefieres tenerlo todo bien cogido, ¿no? Que ya. hoy en día también pasa, pero mi padre era especialmente controlador en ese sentido y me metió en la cabeza que digamos que yo sacaba buenas notas, ¿no? Y entonces él me dijo: "No desaproveches tu talento, tu memoria, métete en un trabajo como derecho, que ahí seguro Ah, que". pensé que ibas a Claro. decir periodismo y yo, No, joder, con no, el no, no, padre. no, no. Claro, claro. A mí se me metió en la cabeza que yo tenía que hacer derecho, Ujú. porque claro, con la capacidad de memoria que tienes y de redactar y de tal, vete a un trabajo seguro. Y yo estuve desde tercero de la ESO hasta la última semana antes de la SELE, te diría Ajá. casi, pensando que iba a hacer derecho, porque yo Hostia. pensaba, sí, tengo posibilidades, sí, sí, 100%. O sea, lo que te digo, ¿no? Cómo de insegura era que permitía que otras personas pudieran decidir cuáles iban a ser mis deseos laborales en un futuro. Cuando a mí el mundo de la comunicación en verdad siempre me había generado esa curiosidad, o incluso el del arte, ¿sabes? Pero Ujú. ni siquiera hice una asignatura como historia del arte, que ahora lo miro atrás y digo lo que me hubiera gustado haber hecho una asignatura así. Y me tenías haciendo, bueno, economía, que en verdad quieras o no, pues me ha dado herramientas para saber muchas cosas, pero me puse a hacer latín. Latín, porque claro, como yo quería hacer derecho, pues tenía que saber algo de latín. A día de hoy a mí me ha servido el latín, absolutamente para nada. Entonces, la semana antes yo fui a hablar con mi profesora, y además era mi profesora de inglés también tenía formación teatral, entonces Ajá. me encantaba porque muchas veces cuando hacíamos speakings íbamos al teatro y bueno, yo sé que me tenía un poco mimadilla, o sea, es un facto. Y entonces nos empezó a preguntar qué asignaturas queríamos coger para la selectividad. Y yo, bueno, pues para optativa igual economía de empresa y mates, porque si quiero hacer derecho, y me miró y me dijo, ¿tú, Marta, quieres hacer derecho? Y yo sí, y me dice, pero una tan encorsetada, ¿no? Porque al final el derecho es algo que te tienes que memorizar, Sí. aplicar. ¿Tú te ves haciendo derecho? Porque yo te veo algo mucho más creativo, ¿no? Algo mucho más. Y fue el primer momento en el que me lo planteé, porque mi profesora me dijo, ¿tú quieres hacer derecho? Como me miró de plan, ¿quién te ha metido en la cabeza que tienes que hacer derecho? Ya. Y yo fue como. Y de repente una amiga mía me dijo, ah, tía, yo voy a hacer periodismo. Y dije, a la tía, qué envidia. Y me dice, ¿cómo que qué envidia? Tú también puedes hacer periodismo. Y de repente dije, ostras, claro. Hostia. Y fue así, fruto de la casualidad de que dos personas sin darse cuenta me dieran la respuesta de que iba a hacer
se iba a meterme en una cosa que no me generaba ningún tipo de curiosidad y estaba teniendo envidia por otra persona que iba a hacer una carrera que yo quería hacer. Y ahí fue cuando me di cuenta. O sea, yo ahora lo pienso y digo, menos mal que esa profesora te tocó un poco y te dijo, ¿estás segura? Ya. Hola. Porque si no, yo no me estaría dedicando ni de coña al mundo de la comunicación. Ni de coña. Claro, eso te iba a decir, que a ti te metieron en la cabeza hacer derecho, Sí. terminaste haciendo periodismo y luego no te dedicas al periodismo sino al marketing. O sea, ya digamos que es el mejor ejemplo, ¿no?, de las etapas que uno tiene que atravesar para ir decidiendo, bueno, para ir tomando sus propias decisiones. Claro, comentabas también, por ejemplo, ¿no?, el tema de la creatividad, de la historia del arte, incluso del aspecto teatral. También leí hace un tiempo, precisamente en la selectividad, creo que el número de autoras o de artistas que se estudian es de un 3%, un 2%, si no recuerdo mal. O sea, estamos hablando de 300 contra 3. Nombres como los de Frida Kahlo, al menos hace unos años, ni se estudiaban, por ejemplo, ¿no? Claro, a ti cuando eras pequeña, ¿qué referentes tenías? Tanto a nivel musical, que evidentemente si de Pillote uno, pues me puedo imaginar algún nombre, Sí. evidentemente, pero a medida que ibas también creciendo y demás, ¿qué personas te fueron guiando? No sé si profesionalmente, porque ahí tenías muchas dudas, pero de cara a role model, ¿no? Para parecerte a esas personas o querer simular un poco lo que ellos hacían. A ver, sí, efectivamente, Operación Triunfo caló mucho en mi imaginario Sí, musical y, por tanto, mi criterio musical es bastante boomer, porque como reversionaban canciones que claro. eran aún más antiguas, claro, yo tengo un background musical bastante de persona de 60 Sí, años. mocedades. Y a mí todo eso yo me las sé perfecto. Yo me sé todas las canciones que hizo España en Eurovisión de memoria, pero desde la edad de mis padres, o sea. Y además mi familia también siempre en el coche ha tenido muy buen criterio musical. Me ha puesto Queen, me ha puesto ABBA, me ha puesto pues hitazos que igual hay gente de mi generación que no sabe las lyrics al mismo nivel que yo, ¿no? Entonces, a nivel de role model, es que ¿sabes qué pasa? Bueno, yo creo que la infrarrepresentación femenina, eh, tanto en el nivel académico como de referentes en el mundo de los celebrities o bueno, en general en todos los en todos los sectores, es una realidad. Y lo mejor de todo es que además de que quien tiene que escoger los criterios de qué personas se van a estudiar en el colegio, ya de por sí hay una infrarrepresentación, se le suma el añadido de que, por ejemplo, en los campos científicos o en los campos de la literatura, las mujeres era un peligro para ellas firmar Sí. con un hombre femenino porque no iban a tener buen público. Entonces, hay un dicho que dice que la mayor parte de los anónimos, de todos estos anónimos que han hecho poemarios o que han hecho obras que no se sabe quién las creó, acaban siendo mujeres, ¿no? O Sí. sea, ya hay una parte de, por mucho que no se escoja por parte de los criterios de académicamente ponemos más hombres o más mujeres, o quién escribió la historia, pues pues gente que evidentemente tenía una mentalidad que no iba a permitir que el protagonismo recayera sobre una mujer, ¿no? Entonces, claro que las mujeres tenemos menos referentes femeninos y claro que creo que es importante entonces apoyarlos para que esta balanza comience a equilibrarse un poco, ¿no? Yo en cuanto a referentes, te diría que depende del sector. Por ejemplo, yo cuando empecé la carrera a mí me flipaba Jordi Évole, por decirte algo. Pero claro, es que en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, claro, el techo de cristal está ahí. Sí. O sea, hasta que no se ha metido mano, todos los presentadores, todos los grandes reporteros y periodistas han sido hombres. No ha sido hasta que no se ha empezado a criticar esta situación. ¿Qué pasa? Que las mujeres genéticamente tenemos una predisposición a tener menos herramientas comunicativas, porque si no, qué casualidad que siempre haya muchos más hombres, ¿no? Por tanto, sí, creo que es inevitable que un mayor número de referentes de absolutamente todo el mundo, no solo de mujeres, sino también de hombres, sean hombres, pero porque tienes un abanico a elegir donde el porcentaje de mujeres es mucho menor. Y además creo que es importante también un ámbito como también el que te dedicas en parte, que es el de la creación de contenido, ¿no? Que es verdad que en los últimos años sí que hemos visto una ruptura más o menos de ese techo de cristal. Evidentemente en cifras esto ya muy, muy difícil, pero sí que hemos visto incluso creadoras en plataformas como Twitch o como TikTok, ¿no? Que rompen un poco esas barreras y esos estereotipos históricamente asentados, ¿no? Y que también invitan a usuarias y también usuarios a mandaros o mandarles mensajes de oye, he visto este vídeo, oye, gracias por esto, gracias por lo otro. Y creo que también es muy importante, ¿no? Antes hablábamos de la parte negativa, evidentemente, que tienen las redes sociales, pero la parte
positiva también es ese aspecto social, ¿no? De que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Una persona que está, ponle, en México, que a lo mejor no se relaciona del todo bien con sus compañeros y demás, y quiere dedicarse al mundo de la comunicación con 13 años, puede fijarse en una streamer o una creadora española que está a miles de kilómetros, que no sabe nada de su vida, pero que le ha inspirado y te escribe un mensaje. Eso para mí también es muy bonito. Sí, sí, yo creo que al final es innegable que estas plataformas te dan la posibilidad de llegar a gente que sería imposible a la que llegaras previamente. Claro que todo esto se enmarca dentro de un contexto masculinizado. Ujú. Quiero decir, hace poco de hecho hice un vídeo reaccionando a un vídeo que hizo el Chocas, que en el vídeo lo digo que creo que tiene muy buena intención, porque él básicamente empieza el vídeo diciendo, hay una cosa que es innegable y es que en el top de streamers en Twitch a día de hoy no encuentras una sola mujer que no sea atractiva, Ah, ¿no? O sea, ya partes de un obstáculo. Como mujer dicen, ah, pero es que esto privilegia que las mujeres por el simple hecho de ser guapas ya triunfen. Y es como, no, ¿por qué no lo lees desde el bando de que es discriminatorio para aquellas que no encajan con el canon de belleza? ¿No? O el simple hecho de que nuestra valía va a depender de nuestro atractivo o si podemos estar sexualizadas por una audiencia masculinizada o no. ¿No? Entonces, creo que sí que es cierto que las plataformas de online dan muchas posibilidades para que todo el mundo pueda triunfar en el mundo de Internet, pero no debemos olvidar que estamos en una sociedad que también tiene sus prejuicios a ya. depender del sexo que seas, ¿no? Creo que es que, sobre todo, cuando haces un tipo de contenido de denuncia de estas desigualdades, sea si ya de por sí, por el hecho de ser mujer, tienes 27 más posibilidades que te insulten o te acosen, y no me acabo de inventar este número, lo dice un estudio del ministerio que salió hace unos años, sea si ya de por sí, por el simple hecho de ser mujer, tienes más facilidades a ser discriminada en la red y sufrir violencia digital, ¿cómo no lo vas a tener si además de estar ahí creas contenido? Ya. Ujú. Sí. Entonces, sí, tenemos más facilidades en general todos, pero siempre partimos de la base de la sociedad en la que nos encontramos, que si por el otro lado, sí, hola, eres mujer y eres atractiva y por tanto la regla dice que tendrás más posibilidades de triunfar porque más gente estará dispuesto a verte, tienes el aspecto de puede que inevitablemente seas cosificada y que la gente te envíe pues mensajes que no quieres recibir porque lo único que quieres es comunicar o reaccionar a cosas y de repente te encuentras una bandeja de entrada que Claro. tela, ¿sabes? Claro, porque esta está mucho más expuesta, porque Internet es la jungla del anonimato y cuando hay anonimato pues ya sabemos cómo se comporta la gente. Y además, me interesa tu opinión porque tú ahora también trabajando en una agencia, ya con años de experiencia en esto, ¿qué parte de, digamos, de peso tendría precisamente el trabajo de las agencias creativas o el tema de la publicidad en poder revertir esta situación? Porque yo recuerdo que, de hecho, mi TFG de periodismo fue sobre creadoras de contenido en Twitch de todos los ámbitos, para ver un poco como un cúmulo de opiniones y ver como un estado de la situación del sector. Y hablaba con una agencia de las más importantes y me decían que eso se podía interpretar como algo bueno al principio, pero lo piensas, le das una segunda vuelta y dices, hostia, esto esconde otra cosa. Y me decían, cada vez nos gusta más fichar a creadoras que tengan como habilidades fuera del setup. Es decir, presentando, entrevistando, etcétera. Claro, al principio puedes decir, hostia, eso es positivo, porque tienen cosas que un Chocas no tiene, que un tal no tiene, porque están anclados a un setup, pero luego dices, estás echando a lo mejor mujeres gamers que quieren estar en el setup, que quieren jugar al Call of Duty, y le estás diciendo que va a tener menos recorrido que un chico haciendo eso. Claro, tú desde esa posición de marketing, de agencia de comunicación, ¿cuánto papel crees que realmente tenéis o tiene esta industria en revertir esta situación en redes sociales? Sobre todo creo que es importante romper estereotipos, Ajá, ¿no? Es lo que acabas de decir. Tenemos súper estandarizado que una mujer va a tener más sensibilidad para tocar ciertos temas ajá. y que por lo contrario un hombre no, y viceversa. Yo me acuerdo que hice mis prácticas de la carrera en un medio de comunicación, en un periódico de los más importantes de Barcelona, y yo ya mostré mi inquietud por ciertos temas de Ujú, política, de sociedad, de entretenimiento, de música. Y sin apenas preguntarme, se me dijo que me dedicara al apartado de moda. ujú. Claro, ¿por qué? Porque soy una mujer, porque a mi compañero le metieron en política.
Entonces, creo que como agencia, por ejemplo, cuando yo creamos hace poco un spot para la Generalitat Ajá. para hablar sobre la fibra óptica, como Cataluña ahora, independientemente de dónde te encuentres, aunque sea un pueblo escondido de la mano del mundo, puedes acceder a una fibra con la misma velocidad que si estuvieras en Barcelona, porque la Generalitat ha hecho un trabajo de infraestructura para que esto pueda suceder. Entonces hicimos el spot, que era un spot corto de 30 segundos, con un juego de palabras y tal, y ya nos encargamos, por ejemplo, uno, que hubiera un aspecto racializado, es decir, que apareciera un personaje para que no parezca que en la tele todos tenemos que ser blancos y de ojos azules porque somos europeos, ¿no? Dos, romper el estereotipo de que el que hace deporte, porque por ejemplo sale una chica haciendo skate y hace como unos saltos bastante guays delante de la cámara, porque la narrativa es que su amigo le está grabando con un móvil y que dice, ahora podemos subirlo porque ahora tenemos, ¿no?, la Ajá. fibra para Ujú. subirlo, y que la que sea la que está haciendo ese deporte de riesgo, que sea la mujer. Porque muchas veces la idea como que antes te vendría a la cabeza es, el tío está haciendo el salto súper chungo y la tía es la que le graba, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que desde las agencias, sobre todo los que creamos contenido que va a aparecer en las redes o los que hacemos spots que va a salir en la televisión, creo que es muy importante romper estereotipos de la mujer tiene que ir vestida de rosa y el tío de azul, por ponerte el ejemplo más trivial. Pues no, vamos a hacer lo contrario, para que aún así se vea que lo que se ha hecho toda la vida, si ya vemos en televisión que este antecedente ya no existe, sino que ahora la representación cambia, es probable que eso acabe calando en el imaginario de la Total. sociedad. Ujú. Y entonces sí, las agencias tenemos ese trabajo de romper esos estándares de lo que se conoce como lo normal, ¿no? Incluir también a lo mejor personas del colectivo LGTB, que no siempre sea un hombre y una mujer, que puedan aparecer dos hombres cogidos de la mano, ¿no? O sea, cosas como tan evidentes como si sales tú a la calle y lo ves, pero al mismo tiempo lo que vemos nosotros todos en nuestra cotidianidad no siempre sale igual de representado en la televisión, ¿no? Muchas veces he escuchado esto de, es que te meten un personaje negro con calzador en este videojuego solo porque los woke, y es como, no, es que hasta ahora no han habido personajes negros y por ende ha habido una infrarrepresentación de personajes racializados en los videojuegos. Imagínate si se te hace raro que haya un personaje negro, ¿cómo de infrarrepresentado está? Si tú cuando sales a la calle y abres a la puerta ves por todas Ya, partes desde total. otras Ujú. etnias, ¿no? Por tanto, sí, la publicidad tiene no te diría esta oportunidad, es que tiene este deber, porque es que si no hará que mucha gente no tenga referentes o no se vea identificada y que por tanto se vea rechazada de la sociedad. Total, y además también, Marta, que sea algo orgánico, que es lo que tú Sí, mismo has dicho, ¿no? Porque yo también recuerdo, por ejemplo, en asignaturas como guión de cine, ¿no? Que un profesor me decía, bueno, hay productoras que te piden sí o sí que hay una escena de un beso en más o menos en este sector de la película, o que haya un personaje afroamericano, etcétera, y eso hay productoras como que te lo piden ya de hecho. Claro, eso yo creo que es incluso contraproducente, ¿no? Porque al final, o sea, hay que hacerlo de manera orgánica. Las redes sociales y el mundo de la comunicación parte de, ¿cómo decirlo? De lo que se vea como normal y no como forzado, porque la gente parece que no, pero detecta mucho las cosas que están forzadas, ¿no? Claro, en tu trabajo, ¿cuánto tiempo a la semana le dedicas a pensar? A ser creativa de verdad, porque esto no se habla y es verdad que todo el mundo sabemos cómo, bueno, todo el mundo, puedes pensar cómo funciona la publicidad, ¿no? Viene un cliente, haces un briefing y demás, pero lo que no se ve es tu trabajo en casa sin nada y pensando. ¿Cómo piensas, Marta? claro, cuando depende del cliente, de Ajá, si es una cuenta que llevo yo o si es una nueva cuenta en la cual entramos en concurso, es decir, cuando un cliente tocho quiere hacer un sí, anuncio, es que va a invertir pasta, ¿no? Entonces ya entras en un concurso, es decir, diversas agencias van a mostrar una idea creativa y un presupuesto. Entonces, cuando es un anuncio así más tocho que vas a entrar en concurso, generalmente lo que hacemos es reunirnos en el equipo creativo, ver el briefing y soltar ideas, ¿no? Ostras, pues yo creo que podría ir por aquí, yo creo que si apelamos a este target les puede parecer más interesante, yo creo que si tocamos esta fibrilla más ya. emotiva vamos a conseguir. Entonces, generalmente es como que hay diversas fases, ¿no? La de toma de ideas en común de todos y una vez ya hemos decidido cuál es la idea
que puede tirar más y a cada uno generalmente se hace un pequeño guión o redacta, pero al final luego lo explica más con palabras. Entonces, claro, no te puedo decir cuál es el rasgo general de cuánto tardas, porque es que a lo mejor un día te viene la inspiración y dices, Claro. hay que hacer esto, o a lo mejor es que simplemente no es un spot que requiera tanta complejidad a la hora de pensar una idea, sino que simplemente tienes que explicar las características del producto y no tienes que inventarte mucho más porque no hay un storytelling detrás. Pero sí, hay veces que incluso fuera del trabajo, a mí me ha pasado Oh, que es cuando me ha venido la inspiración. claro, sí, sí. Yo me acuerdo que una vez para un hotel teníamos que hacer como un spot sobre sus espacios, que básicamente lo que hacía esta cadena era hacer el diseño de interiores de los Ujú. hoteles, la carta de los restaurantes, era como generar todo el esquema de lo que iba a pedir su cliente. Entonces, a nivel de decoración asesoraban a los hoteles, a nivel de Ujú. carta de gastronomía, y nosotros teníamos que hacer un vídeo corto para explicar a los hoteles qué hacía esta empresa. Y claro, yo pensaba, ¿cómo hago una metáfora de un minuto para explicar a un hotel lo que hace esta empresa? Y a mí la idea, se va a sonar atópico, pero me vino un día estando en la cama viendo TikToks, no sé qué estaba haciendo, quiero decir, estaba en mi tiempo libre y dije, ostras, claro, hay que hacer un paralelismo de lo que hacen estos hoteles con una pareja, cómo se conoce y cómo al final consigues que se den un beso, ¿no? Como este momento de el contacto entre el cliente y el hotel. Entonces, hay veces que las ideas no es que tú inviertas mucho tiempo, es que te venga la idea buena que puede venirte aunque no estés trabajando. Claro, en tu adicción, ¿eh? Y Mm, recordemos en la adicción de TikTok, pero también recordaba que hace unos meses vino Vila, que es productor y también canta en un grupo que se llama Bao y demás, y me comentaba que ahora en su trabajo de captación en la productora, su trabajo era estar en TikTok buscando artistas y covers, papá, 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 como el OT cover, cuando tienen que mandar las canciones y Noemí Galera está papá, 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 y seleccionar. Claro, en ti puede ser algo más o menos parecido, no tienes que seleccionar ahí, pero sí coger ideas. Pero claro, ¿cómo desconectas, Marta? Porque claro, si incluso cuando intentas desconectar estás cogiendo ideas, te veo abocada a no desconectar nunca, realmente. es difícil. Sí, porque es que además, como te decía, en mi agencia hacemos 360, o sea, vamos desde la idea creativa hasta hacer casting. Yo hago casting de gente para Hostia, protagonizar. ya. Entonces, hay veces que eso, puedo estar en redes sociales e incluso pensar, ostras, esta tía me encajaría muy bien para hacer el anuncio de esto, para hacer el TikTok de la otra. O sea, sí que la rueda del capitalismo me hace no desconectar nunca. O sea, es una realidad. También te digo, no me quejo porque mi trabajo es divertido, no Ya, es es verdad. monótono, me permite viajar, me permite conocer gente. O sea, no, sé que hay trabajos que a mí la monotonía de estar en un sitio sentada y haciendo Excel Ya. me mataría. Entonces, pero sí, la consecuencia directa de esto es que a veces me cuesta desconectar, porque encima mi trabajo está muy relacionado con las redes sociales. Y sí, me es difícil, no lo negaré. ¿Y cómo lo intentas? Ahora, no sé, ir a la montaña, leer, lo tipo que suelen decir, ¿no? De, bueno, vamos a Luego obligarnos a... que mi agenda me permite también pensar en otras cosas, porque entre que me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho la música y por tanto hay días que me lo puedo pasar toda la tarde tocando la guitarra y Ah, cantando bueno, o bien. haciendo karaokes. Entre que también, pues mis amigos, mi familia, mi pareja, viajar, o sea, tengo muchas herramientas para cuando estoy de fin de semana tener planes que no requieran Ya. estar conectada. Y es la manera que desconecto, pues saliendo de casa y yendo a hacer un vermut y no cogiendo el móvil. Claro, Pero sí. que creativa, pero de lunes a viernes. Es verdad que los fines de semana hay que intentar darse un margen, aunque seguro que también te vienen ideas, porque claro, al final TikTok también lo tienes ahí, Instagram lo tienes No, ahí. claro, es que esa es otra. O sea, cuando yo desconecto de las redes de mi trabajo, hay veces que por mi vida normal me entero de algo de actualidad y digo, ostras, quiero hacer un vídeo sobre esto. Ah, claro, Entonces ya entra la faceta de creación de contenido de mis redes sociales, en justo, los cuales quiero criticar lo último que ha dicho Ayuso, ¿no? claro. Y que evidentemente hacer un vídeo de esto requiere que yo me entere de toda la información, que contraste, porque lo que te dice un artículo de un medio igual no es toda la información porque le Sí. beneficia que no se dé toda. Entonces, informarme, hacerme un mini guión de todos los puntos que quiero tocar, grabarme, luego editarlo. Sí, es que además en mi vida personal, el día
que yo quiero hablar sobre algo, es que no desconecto porque es que quiero que me salga una pieza decente y sobre todo si se va a viralizar o si va a salir Claro. algún vídeo que tenga algo de, ¿no?, de sentido. Claro, y preparada para abrir el paraguas, ¿no? Porque claro, es verdad que no hemos hablado de tu faceta como creadora, digamos, de ti misma, pero ¿cómo llevas ahora mismo las redes sociales? Porque es verdad lo que tú decías, ¿no? Que ya desde que estás en la agencia, a lo mejor te lo tomas de otra manera, a lo mejor más por hobby y demás, pero de vez en cuando sí que sacas vídeos que, bueno, tienen más o menos éxito, ¿no? Digamos que despiertas sensibilidades, ¿no? Tanto buenas como malas. ¿Cómo lo llevas el tema de las redes Eh, tuyas? yo debo decir que me divierto muchísimo. Ya, O sea, a mí es lo que te digo, esta faceta del periodismo que no he podido satisfacer porque he acabado en el marketing sí. y que la exploto mediante mis redes sociales. Entonces, yo llevarla lo llevo bien porque muchas veces ya en los comentarios ves quién tiene una crítica constructiva, quién quiere generar un debate sano, al mismo tiempo que cuando ya llevas unos años creando contenido, ves quién viene a hacerte daño. Entonces, cuando yo veo a alguien que viene a sacar su comentario cuñado, a decirte una guarrada para ver si saltas, antes me ponía a discutir porque me tocaba un poco la fibra, ¿no? Pero este que me viene a decir a mí, ahora soy mucho más práctica, bloqueo, de plan a mí cuando alguien me insulta o tal, digo, esta persona no viene a debatir sanamente conmigo. Esta persona viene a insultarme, a Ya. generar odio y no sé, a ser seguidor de creadores de contenido de estos extremistas que no me interesan. Entonces, como no me interesa, pues lo bloqueo. Entonces, desde que empecé a hacer eso, vivo mentalmente mucho más tranquila. Porque antes sí que me encharzaba a discutir, porque me tocaba la fibra que hubiera gente tan mala. O sea, de verdad Ya, que no me cabía en la cabeza cómo alguien sin conocerme podría acosarme y amenazarme y decirme que si me encontraba por la calle me iba a, no voy a decir la palabra porque igual a veces sí, censuran según qué plataformas, pero me han llegado a decir cosas muy duras. Entonces me di cuenta que tenía que sanear y, uno, cambié de plataforma porque yo antes estaba en YouTube, me metí en TikTok y desde entonces creo que tengo una comunidad bastante más sana. Y si me meto en polémicas y tal, será porque quien se pica ajos come, ¿no? Será ya, porque sí, estoy sí. generando incomodidades a según qué personas. Entonces, sí, me lo paso bastante bien en mis redes sociales, la Claro, verdad. también es cierto, además, Marta, que tú en redes sociales principalmente, claro, tratas temas, digamos, sociales, de política, de conciencia social, que es precisamente aquellas cosas que le dicen a los creadores de contenido que viven de ello, no hables de esto. ¿Sabes? Sí. Porque y además esto es de primero, de creador de contenido, de las agencias y todo esto. Estos temas no los toques y si los tocas, allá tú, ¿no? Claro, ¿tú crees que estamos perdiendo un poco, antes hablabas del sentido crítico, esa capacidad para expresar el sentido crítico? No te digo, evidentemente, que un Ibai Llanos es un creador de contenido grande de sus opiniones políticas, porque a lo mejor tampoco le interesa darlas, o digamos que no debería repercutir en un chaval de 14 años que lo está viendo, pero como que hay una tendencia a silenciar cuando tú quieres denunciar una situación, por ejemplo, que es evidentemente, no sé, nociva, tóxica para la sociedad, o quieres educar en buen sentido a tu gente, ¿crees que estamos yendo hacia atrás en ese aspecto? ¿Que hay cada vez más, como más Mira, freno de mano? yo como agencia, bueno, llevo varias marcas, ¿no? Sí, Y les ayudamos con su marketing y sus redes sociales. A mí hay marcas que yo he mostrado candidatos para que les hagan las publicaciones de promociones, de ads, porque imagínate, en TikTok vamos a promocionar un producto, pues yo te sí. presento un dossier con personas que creo que lo promocionarían muy bien. Yo hay agencias, perdón, marcas, que me han tirado para atrás personas por haberse posicionado políticamente. Ya. Por tanto, inevitablemente, o sea, esto hará que quien quiera vivir de la creación de contenido, evidentemente no político, pues sí, acabe no hablando de temas políticos porque luego las marcas no quieran colaborar con Claro. ellos. Y luego, yo lo que espero es que aún así quede ese residuo de personas que, como yo, no lo hagan porque quieran colaborar y ganar sus ingresos gracias a ello y callándose, sino que siempre haya estas voces disidentes Ujú. que quieran expresar su opinión más allá de si van a generar ingresos o no, sino porque quieren denunciar o apuntar algo que está mal. Pero sí es inevitable que gente que se dedique a otros entornos que no tengan nada que ver con la política, ya sea deporte, ya sea moda, ya sea cosmética, sea música, es inevitable
que no cada vez den menos su opinión política. Y no por la audiencia, porque acallen o porque haya una oleada de críticas, sino en parte por las marcas que no quieren vincularse con personas posicionadas políticamente. Y esto sucede. Y además también recuerdo, Marta, hace un par de años, charlé aquí con ahí. Que hace un par de años charlé también en directo con Outconsumer, con Rock Massagué, que lleva 1000 años en YouTube, y me hablaba que, claro, él también lo dice desde la veteranía y la experiencia, ¿no? De crear contenido en redes sociales y tal, y decía, se está perdiendo esa responsabilidad, ese sentimiento de responsabilidad de tener un micro delante. No, porque ahora mismo vemos digamos, la planta de muchos streamers o muchos creadores que tienen un micrófono delante y que al final cuando están diciendo algo pueden influir a la gente. Y él me decía, estamos perdiendo la responsabilidad de la importancia que pueden tener nuestros actos. Que a lo mejor no nos ve nadie, o a lo mejor sí, a lo mejor un vídeo no se te viraliza, otro sí, y puedes influir en la gente. Eso es muy importante también. Sí, o sea, igual que antes, seguramente por el miedo de cuando empezaron a salir las Sí, plataformas, no todo el mundo se hacía creador, ahora todos los niños que claro, nacen en la generación de las pantallas, ahora todo el mundo quiere salir y dar la suya. Y muchas veces sin tener formación para hablar de según qué cosas. total, Es decir, yo tengo muy claro que por mucho que entre en un podcast, a mí si me preguntan de ingeniería aeronáutica, no voy a decir nada porque no tengo ni idea. Por lo contrario, ves a gente que están haciendo directos de 8 horas de directos, es inevitable que tú no puedas tener, o sea, no puedes obtener opinión de absolutamente todo, o total, como mínimo no puedes tener una opinión contrastada. Entonces, muchas veces falta esta parte de inseguridad justificada, ¿no? De total. decir, mira, no sé de este tema, no te sé dar una respuesta, no tengo una opinión formada sobre ello, debería igual informarme o no, porque no me interesa este tema. Pero claro, el peligro es que muchas veces pequemos de creer que podemos dar nuestra opinión de todo. Y no, porque uno, puedes influir a otros o que estos otros crean que tu opinión es la válida. Total, sí, sí. Igual no te has leído ni un artículo, ni te has visto un documental, ni te has formado lo más mínimo sobre este campo. Es lo que te digo, yo hay ciertos campos de la ciencia que ni se me ocurriría tocar porque no tengo ni idea. O sea, a mí Claro. me dicen, ¿crees que los agujeros negros tienen una visión? No lo sé, no lo sé, pregúntale a un divulgador de ciencia. A mí no me lo preguntes. Me gustaría que no existiera, bueno, por gustarme vale, pero la Claro. realidad no tengo ni idea. Está muy subestimado el decir no tengo ni idea, claro, que es verdad que parece que todo el rato tienes que tener idea de Eso todo. hace que me fíe más, a mí me da credibilidad, mucha más credibilidad, Claro, que alguien que tenga un podcast me diga este tema, no tengo ni idea de vez en cuando, a que haga ver que sepa de todo, porque eso me parece de máximo nivel de cuñadómetro, o sea, no ya, puedes saber de todo, no puedes. total. Y ya la última, Marta, claro, hemos hablado un poco acerca de ti, de ese progreso que has tenido, tanto profesional como personal, ¿no? Durante tu vida, pero ¿cómo ves el medio largo plazo? O sea, ¿qué objetivos tienes personales y profesionales de cara a este 2024 que acaba de empezar, al resto de, no sé, de los próximos años? ¿Dónde te gustaría verte y cómo? A mí, de momento, yo debo decir que a nivel laboral estoy bien, o sea, el haber entrado en este campo me ha generado Ujú, curiosidad y por mí yo seguiría quedándome en el mundo de la creación ligada con la publicidad. ajá. Siempre y cuando también pueda al mismo tiempo compaginarlo con la creación de contenido. Claro, yo lo que espero de este año, por decirte algo, es poder mantener mi sitio de trabajo y aprendiendo cada vez más, porque cada día aprendes algo nuevo, porque básicamente, como te digo, mi formación no es en marketing, sino es en periodismo y cada día aprendes algo nuevo, hacer un nuevo casting, aprendes Total, una nueva herramienta de marketing, aprendes a comerciar, a hacer, yo que sé, un negocio que antes nunca habías hecho presupuestario y ahora sí que te ves envalentonado para hacerlo. Entonces, por lo laboral, seguir formándome y seguir aprendiendo. Y por la parte de creación de contenido, pues eso, seguir calando en la conciencia de alguna persona que no se hubiera antes cuestionado, yo qué sé, el cómo de privilegiada es, ujú, el qué tipo de ideología realmente, además del interés individual suyo, pueda beneficiar al interés de toda la sociedad, ¿no? A ser un poquito más tolerante en el nivel de la sexualidad o de la identificación de cada uno. Quiero decir, pues, probablemente yo, por haber vivido en una burbuja de pequeña, de no haberme cuestionado cosas, gracias a que otros han creado contenido claro, para que yo sí, me lo sí, pueda cuestionar,
haya aprendido mucho, porque luego me haya generado curiosidad para seguir investigando, ¿no? Entonces, el poder como crear esta duda en la conciencia de muchas gentes, de decir, ostras, este tema no me lo había planteado, o debería ser más crítico con este otro, o debería ser consciente de Ujú. si sin saberlo tengo algo de misoginia interiorizada o de racismo interiorizado, es inevitable que en la sociedad que hemos crecido no lo tengamos, ¿no? Pues el poco a poco de construir toda esta lacra que tenemos como sociedad también es en parte a que mucha gente no, nos enseñe, ¿no? Y a mí me gustaría, de alguna manera, pues generar estas preguntas en la conciencia de mucha gente. Total, pues es un muy buen propósito. Marta Llanos, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Poder Igual, haberte conocido un poco más también a través de la conversación, ¿no? Sobre distintos temas, porque como decíamos al principio, multidisciplinar. O sea, si quieres crear contenido, pum, quieres algo más periodístico, pum, quieres algo de publicidad, tal. ¿Te quieres meter en charcos? También. O sea, lo tienes eso es absolutamente lo que todo. más. ¿Favorito de OT este año? He ido variando, ¿eh? Pero a mí Paul me tiene el corazón robado. Pero No coincidimos. no, a ver, más que coincidir o no, es que es verdad que ya desde el primer día hay mucha gente, ¿no? Que habla de Paul como favorito, pero habla de Paul como favorito por cómo canta o por la persona que es, aparte de cómo canta, pero digo, Yo, si te soy no lo sincera, veo, perdona, digo, no lo veo como otros años de una Nia, una mm, Maya, que la gente decía, ¡buah! yo es que creo ¿Sabes? que, claro, aquí hay que ir con cuidado con el virtuosismo vocal de cada uno Ajá, y luego quien tenga una personalidad para ser artista. sí, Puedo decirte, veo a gente que es virtuosa vocalmente hablando, Nayara, dices, ostras, llega a unas notas que es sí, increíble, pero en cambio no lo veo componiendo. no. Le veo detrás de una productora que le marca cómo tiene que ser como artista, Ujú, pero en cambio veo que Paul ya tiene una personalidad, ¿no? Yo me veo escuchando la música que Paul haga luego. Igual me equivoco y luego digo, sí, vaya enfermo, ¿eh? Pero yo es el que veo que tiene más hambre de artista, de componer y de crear que no otra gente que podría, pues como yo, versionar canciones, pero ya. ¿y ¿sabes? Entonces yo Mm, me fijo no solo en el virtuosismo vocal o en las tesituras a las que llegues o en los graves que hagas yo, a veces creo que queda en segundo plano cuando ves a alguien que sabe componer bien y que ya, te toca la fibra y que sabe crear un proyecto, un disco, un álbum que tenga un sentido a no canciones comerciales y ya está, ¿no? Entonces ya. por eso yo me quedo con Paul, por ejemplo. Bueno, Paul que además empezó en Twitch, por cierto. Sí, sí, claro, pues que claro, es que además entiende el lenguaje, es que eso está muy bien. Paul que siguió Juaner. ¿Y esta semana quién estás votando? Para que, Sí, para que se vaya, o sea, para que se quede. para que se quede. Claro, yo debo decir que a mí Bea me gustó mucho desde el principio, pero la Pero progresión ya, sí, la progresión es que cada vez la ves más desanimada y en cambio Chris, es que Chris, yo creo que lo han querido echar, le han dado ningún solo, 2 canciones de reguetón seguidas, ¿cómo quieres que luzca el pobre chico su voz, no? Entonces yo creo que justicia para Chris merece seguir en la academia. Aunque Bea me gustará más desde el principio, Chris debería seguir ahí, por las ganas y por la buena canción que has cogido además. Y mira que Adele me gusta, ¿eh? Pero dentro de Adele creo que ha cogido la canción más monótona y con la que menos puede brillar. Así que mala decisión. Yo salvo a Chris. muy bien. ¿Y los 6 finalistas? Paul, Ruslana, Nayara, Chris y los otros. Es que Martín al principio me llamó mucho la atención, pero cada vez le veo más inseguro. Juanjo me parece que todas las canciones las canta igual. Kiara, bueno, diría Kiara por esa faceta de que compone también, pero Ajá. tampoco es que me... Y no sé si me queda alguno No, más. creo que no. Creo que no. Bueno, pues estos que te he dicho. Pero ya te digo, el que le veo más cara de ganador es Paul. Vamos, que lanzamos la candidatura para que te lleven un día a la academia, ¿no? También Noemí Galera, oye, que A mí me encantaría. Yo de hecho canté delante de Noemi Galera. en algún Porque, casting. sí, sí, pero Hostia. de Tu cara me suena. O sea, hicieron una versión anónima de Tu cara me suena Ah, sí, 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 claro. y entonces pasé como las 3 primeras fases Sí. imitando a Amy Winehouse y me quedé justo al final antes de ir a plató. Ojo. Pero sí, sí, ¿Y de qué claro, hablarías a los chavales? Si esto lo ve Noemí Galera, que
¿Para qué Noemí, tú, podrías ir? tú méteme ahí y yo les hablo de lo que quieras. A mí no me... bueno, espera, se me ha olvidado. Ah, Mayo lo amo, lo amo. O sea, igual vocalmente es lo que te digo. De los que quedan vocalmente no es el más virtuoso, pero a mí me tiene ganada por su personalidad. Y en un artista es muy importante su personalidad. Pero eso, a mí me encantaría ir a OT. Otra cosa es que me deje Noemí ir a hablar de mis cosas. de redes sociales y de todo lo que surja, No, ¿no? yo les enseño a montar una campaña de marketing. Oye, Oye, adelante. pues mira, lanzamos la candidatura. Marta Llanos, ha sido un placer tenerte por aquí. Y hablamos pronto. Muy bien. ¿El qué? ¿Qué es lo último que has dicho que te he Que hablamos perdido? pronto, digo, que nos Sí, vemos. sí, por supuesto, y a ti muchas gracias por invitarme. Ha sido súper interesante todo lo que hemos tocado. Un abrazo fuerte, Marta. Descansa lo que puedas. Gracias, adiós. Chao, chao, chao.